de preguntas de análisis, siempre hacemos un breve, no un breve, varios comentarios, y en relación a estos comentarios es necesario que los analicemos, ¿verdad? O sea, no lo tomen así como estar perdiendo el tiempo. Pues tal es así que ustedes se dan cuenta que hemos tocado diferentes tipos de temas con respecto a eso. Bien, de igual forma saben que tenemos abierto y ya disponible el correo de la clase, que es fg136@urrural.edu.gt. Este correo es para poder realizar consultas referentes a la clase, para que irlas resolviendo en la medida de lo posible lo más al día, no estar acumulando este tipo de situaciones. Muy bien, con la cantidad de compañeros que tenemos conectados. 105 compañeros conectados. 110 compañeros conectados, va subiendo el número, ¿no? Y pues ya basado en la costumbre, ya sé más o menos que son como 10 minutos de espera para que esté por lo menos la mayoría de compañeros. Me están refiriendo el compañero Milton Vernon, siempre con una pregunta en relación a ampliar el tema de control de convencionalidad. Vamos a responder la pregunta de Milton, con mucho gusto. Y tal vez ya la ampliación propiamente sí la vamos a realizar en una clase en particular. Yo quiero reservar una de las últimas clases para tocar tema control de convencionalidad. Bien, vamos a dar inicio a la grabación. Muy bien, nuevamente, muy buenos días, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Sean ustedes bienvenidos a una clase más, Derecho Procesal Constitucional, semana número 8. Para esta semana tenemos, a bien, con respecto a lo que es la tercera de las garantías constitucionales que estamos estudiando. De eso se trata este curso, de analizar las garantías constitucionales, y, y es el objetivo analizarlas. Fíjense que cuando analizamos, aquí vamos a ver, objetivo de clase, para esta clase es entender el trámite de la exhibición personal. Con los verbos rectores de lo que uno debe de realizar, es importante, ¿verdad? Por eso es entender. Más allá que hay cosas que yo necesito que conozcan, y hay cosas que yo necesito que deben de entender. Se recuerdan que hicimos cierto tipo de comparaciones entre lo que es el amparo y la exhibición personal. De esa cuenta es importante, considero bastante importante que entendamos en primer lugar, y ya lo están utilizando lo que el término acción popular. De hecho, el compañero Milton Powell lo denominó acción social, que si bien es cierto, lo podemos interpretar así, es correcto decirlo, o sea, la acción de la sociedad, derecho o poder público en general de la sociedad.
En este caso, cuando nos referimos a popular, es de que cualquier persona puede solicitarlo. Entonces, siempre, como les digo, yo necesito realmente de que ustedes tengan claro de qué se trata este curso, de qué pueden realizar ustedes, o sea, qué acción pueden interponer ustedes o proceso pueden interponer ustedes como, como ciudadanos sin aún tener las facultades de abogados y notarios. Y por otro lado, en qué casos sí van a requerir de los servicios de un abogado y notario. Es de aprenderlo a hacer bien, es de aprenderlo a hacer bien. Créanme que ya algunos de mis primeros alumnos, no, de hecho ya tengo alumnos graduados, colegas, y me refiero a la universidad rural. Eso me llena de mucha satisfacción y espero que dentro de los ahora 130 que están, no habría nada, no habría nada más satisfactorio porque en el caso de ustedes, pues creo que va a ser un tanto más fácil reconocer a la persona que les comparte un poco de conocimientos en la pantalla, pero que yo pueda reconocer a 130, pues no va a ser ni por nombre y tampoco por medio de rostro. Entonces, para mí va a ser un gusto poder saludar y haber contribuido, pues al menos un poquito dentro del desarrollo de esta hermosa carrera. Mis estimados, empezamos con lo que es el trámite de la exhibición personal. Entonces vamos a partir con lo que es la ley de amparo y exhibición personal. Hoy vamos a trabajar tanto las leyes y de hecho si tienen por ahí su código procesal penal, es bueno que lo tengan a mano porque vamos a tocar un tema que está en el código procesal penal, un tema sobre lo que es la exhibición personal. Entonces nos vamos al artículo 85, por favor. Ok, vamos a analizar sobre lo que es la exhibición personal en el artículo 85. Y siempre me interesa en lo personal, pues que hagamos, que hagamos el análisis, aparte de lo que regula la ley, les comento un poquito de lo que se menciona en jurisprudencia. Ok, el artículo 85 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad prescribe la exhibición personal. Y esta puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Estas pequeñas líneas, de hecho, es una de las diapositivas más cortas. Yo sé que voy en contra de las técnicas de las presentaciones en PowerPoint con respecto al uso de los espacios y el tamaño de las letras. Créanme que estoy consciente de eso. Sin embargo, no se trata solo de copiar y pegar, sino que yo sé perfectamente, y de hecho no he subido las últimas clases, como les digo, sigo haciendo algunas correcciones o ampliaciones, y necesito que lo que ustedes tengan en su material sea con lo que ustedes puedan en un momento determinado, pues no tanto como estudiar, no, pero sí repasar. Veamos lo que regula el artículo 85. La legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Entonces, con respecto a esto, vemos lo que regula, lo que voy a dar lectura a continuación son las pronunciaciones de expedientes de la Corte de Constitucionalidad, cómo lo interpreta este artículo la Corte, e indica: la exhibición personal se caracteriza por ser un procedimiento antiformalista. Vean, entonces, es formalista, y la semana pasada hice esta pregunta con el amparo. ¿Es formalista el amparo?
Y pues sí, porque requiere cierto tipo de solemnidades. Se presenta por escrito, se presenta con ciertos lugares. La exhibición personal se caracteriza por ser un procedimiento antiformalista, es decir, que no requiere más que la simple denuncia del propio afectado o de cualquier persona en su favor, debiendo la autoridad judicial competente resolver sobre su procedencia o no lo que se hizo en el presente caso. Y de ser desfavorable la resolución del juez, puede plantearse con posterioridad, si resulta necesario, pues esta no constituye cosa juzgada formal ni material. Bueno, en, en, esta, en esta interpretación de la Corte de lo que está regulado, podemos determinar que desde un inicio, y por eso es que es tan, pero tan importante que conozcamos la, la historia de las figuras jurídicas que estamos analizando. O sea, ¿cuál es se recuerdan que hemos visto y cuál es la semana pasada vimos cuál es el antecedente más certero? Mencionamos varios, y mencionamos las leyes de Aragón, pero mencionamos uno en particular que se pronuncia con un latinismo, es decir, en idioma latín, y de esta cuenta podemos determinar que eso viene desde hace mucho, pero es el más parecido a la exhibición personal per se hoy en día. Entonces, de esta cuenta, ¿qué es lo que podemos rescatar de eso? Si la pregunta fuera, ¿quién puede estar legitimado para interponer el, la exhibición personal? Pues la respuesta puede ser cualquier persona. Porque aquí lo regula, como dice la tercera línea, puede ser pedida por el agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de que sea hermano, familiar, acreditar algún tipo de representación. No es necesario. Por otro lado, consideran ustedes, yo les mencionaba que pues frecuento algunos centros de privación de libertad. Esto obedece a tener que visitar clientes previo a audiencias para ponerme de acuerdo lo que va a suceder en la audiencia y por encargo de los familiares que necesitan que se les haga llegar algo y en virtud de que el abogado está facultado para ingresar a los centros de privación de libertad en cualquier momento, a cualquier hora. He llegado 10 de la noche, he llegado 5 de la mañana, y una vez, pavoncito, llegué a la 1 de la mañana. Y feo, por cierto. O sea, el lugar de por sí no es muy bonito, pero en horas de la madrugada es peor. Pero el abogado está facultado para llegar a cualquier lado. El punto es de que cuando he llegado, la mayoría de veces, ahorita pues, por situaciones de tiempo, créanme que evito, ¿verdad? Pasar platicando con las personas. Pero normalmente me daban algún papelito. Entonces una vez me di cuenta que me metieron 3 papelitos. Cuando les digo que me metieron, o sea, que me lo dieron, lo saludan a uno y de una vez le dan el papelito, decían, y Lick, pídale una exhibición no sé, me recuerdo si decían el lobo, el lobo, el coyote, va. Entonces regresé a platicar con uno de ellos y mire cómo se llama el lobo, el coyote. Y terminé pidiendo una exhibición y al parecer era uno que representaba los intereses de la comunidad penitenciaria y por eso lo habían eh, enviado a Bartolinas. De esta cuenta y pues la solicité, ¿verdad? Y lógicamente eso me implicó darle cierto seguimiento. Ahora, esta persona estaba legalmente detenida o capturada o aprendida. O sea, él de hecho ya estaba condenado a más de 100 años, si mal no estoy. Pero en este caso se estaban violando sus derechos. Porque tal y como lo platiqué con la subdirectora del Centro de Privación de Libertad Santa Teresa para Mujeres, le decía, le recuerdo
que usted como funcionaria o empleada pública no puede, no puede hacer nada que la ley no le dé la instrucción. Entonces, si ellos hacen algo fuera de su reglamento, pues ya están tergiversando, ya están incumpliendo normas o están incurriendo en abuso de autoridad. Y eso es un delito, que eso lo cometen funcionarios y empleados públicos. Bueno, no fue en esta clase, pero a final de cuentas ya amplié en una clase que la mayoría de ustedes reciben sobre cómo determinar quién es funcionario o empleado público. Y es importante entenderlo para esta clase. Nos fundamentamos para determinar quién es funcionario y empleado público en la Constitución, función pública, en la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos y en la ley de la Oficina Nacional del Servicio Civil. También esa ley también nos indica sobre quién es empleado y funcionario público. Seguimos con temas del trámite de la exhibición personal. El conocimiento de oficio que tenga un tribunal respecto a que alguna persona se encuentre en la situación contemplada en el artículo 82, y vamos a hacer referencia al artículo 82 para ir entendiendo poco a poco, es el cuándo procede la exhibición personal. El artículo 82, pero vamos a leerlo aquí. El artículo 82 indica quién se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes. La semana pasada estuvimos preguntando bastante sobre qué eran los vejámenes. Y aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se haga cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Tenemos que tener claro qué son vejámenes y también qué es una coacción. Mis estimados, ustedes no pueden, más bien nosotros como estudiantes de Derecho, no podemos pretender estudiar, interpretar y lo principal, entender las leyes sin un diccionario. ¿Qué diccionario? Bien lo regula la ley del organismo judicial en relación a la interpretación de las leyes, pues se va a tener al tenor de lo que regula la ley gramaticalmente y si hay dudas, pues se va a utilizar el diccionario de la Real Academia. Entonces tenemos que hacer uso de nuestro diccionario para ver cuáles son los alcances y cuál es la interpretación que le está dando la ley en un momento determinado. Como siempre, yo estoy acostumbrado, créeme que ya tengo bien identificados los grupos. Y este grupo, o sea, por el sábado en la mañana, cuesta que empiecen a agarrar ritmo, ¿verdad? Necesita pasar aproximadamente media hora de clase para que empiecen a despertar y a manifestar sus dudas o inquietudes. Entonces, como les dije, hoy sí vamos a tocar bastante la ley. También hice la referencia que los que tengan a la mano su código procesal penal, por favor, lo vamos a necesitar. Código procesal penal. Y el que no lo tenga por cualquier motivo, pues saben perfectamente que en el momento puede verlo en esto. Permítame un momento. Bien, mil disculpas. Una llamada del juzgado de turno. Bien, les decía entonces, mis estimados, con respecto a los artículos, el conocimiento de oficio. Pues todo tribunal de
de justicia que llegara a tener conocimiento en cualquier forma de alguna persona se encuentra en la situación contemplada en el artículo 82, confinada o en simple custodia, y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y a promover de oficio la exhibición personal. Otra diferencia. Veamos pues otra diferencia. ¿Cómo podría ser la pregunta acá? ¿Procede de oficio, puede proceder de oficio un amparo? ¿Sí o no? Ahorita sí ya necesito participación. Fíjense pues, en el caso del amparo, ¿puede proceder de oficio? Sí o no. ¿Y por qué? Siguiente pregunta, en el caso de la exhibición personal, ¿puede proceder de oficio? Sí o no. ¿Y por qué? Y cuando me refiero al por qué, lo que quiero es un fundamento legal. Hoy sí empiezo, a aquellos que les gusta participar, necesito que empiecen a fundamentarse. Yo les aseguro que estas participaciones, aparte que les aportan. Y pues aquellos compañeros que como todos, miren, a mí en clases yo les he comentado que soy orgullosamente estudiante de posgrado de la Universidad Rural de Guatemala. De hecho, tengo el alto honor de que en muchas ocasiones recibo clases directamente con nuestro señor rector, Fidel Reyes Lee, para los que no sepan quién es nuestro rector, y realmente recibir clases con el rector, y no quiero escucharme muy, ustedes saben qué es lo que quiero decir, ¿verdad? No soy de los que pues alaba a una persona cuando no se lo merece, pero recibir clases con el doctor es, créanme que no se pierde un momento. Es muy satisfactorio y él hace acopio, ¿verdad? La mayoría de los que están en ese doctorado somos catedráticos, entonces procurar transmitirles una educación de calidad. Vamos a ver si ya despertaron. No, siguen sin haber. Repito la pregunta. Entonces aquí lo estamos viendo claro, ¿verdad? En el caso de la exhibición personal, sí puede haber conocimiento de oficio, y en el caso del amparo no, porque debe ser a petición de parte. Debe ser a petición de parte. Pero tal y como le regula la ley, solamente la primera acción debe ser a petición de parte, ya después se va a oficio. No se van a confundir en eso, pero por eso les digo, no se trata no se trata de aprenderse en uno sí, en el otro no. Tenemos que ver el fundamento de cada una de estas. Continuamos. Entonces, ¿cuándo puede conocer de oficio? Fíjense que tengo una colega, de hecho, de Petén, que trabaja en derechos humanos, que nos comunicamos seguido, tenemos una amistad, pues una buena amistad con la licenciada, y nos contamos el diario vivir. El mío es en tribunales, en diferentes ramas del derecho, y ella muchas veces me consulta en relación al tema cuando ella pudiera llegar a incurrir en algún tipo de incumplimiento de obligaciones o incluso abuso de poder. Pero me comentaba sus diferentes experiencias con exhibiciones personales en donde realmente se pone en riesgo la vida de ella, muchas veces de los mismos agentes de la Policía Nacional Civil y del mismo juez. Ustedes se recordarán, y ese va a ser el caso de hoy, el tema de discusión. Bueno, todos recordamos, pues, y si no recordamos, al menos yo sí me recuerdo, es decir, sí sé dónde estaba viendo la noticia de cuando fue el caso de las 42 niñas quemadas. El caso de las 42 niñas quemadas es un caso bastante triste en general para toda Guatemala. Yo, pues, también tengo obligaciones laborales alrededor del centro de la ciudad, es decir, cerca de Palacio Nacional, y eso me hace pasar constantemente por el Parque Central y ver todavía las 42 cruces que ponen pues para que no las olvidemos. Recuerdo también, recuerdo también esas imágenes cuando se estaban quemando. Pero también recuerdo haber seguido la noticia el día anterior cuando se estaban escapando y después que volvieron a entrar. ¿Por qué les menciono esto? Porque cuando fue esto, ese día en la noche, se pidió una exhibición personal. No tengo claro quién la pidió. Y llegó una señora juez de paz
una señora juez de paz tenía que practicar una exhibición personal, pero no, por el motivo yo no lo sé, y por eso vamos a investigarlo y hacer el análisis. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de procurar aprender pues de experiencias de otros. Recuerdo que decía mi papá que los tontos aprenden de sus experiencias, los inteligentes aprenden de las experiencias de otros. Y tiene mucha razón en eso, ¿verdad? Muy bien, la compañera Ofelia Elizabeth Argueta, muy buenos días, Ofelia. Pues la exhibición personal sí procede de oficio de acuerdo al artículo 86. Así debemos de contestar. Esa es la respuesta. Nuestro artículo 86 nos indica conocimiento de oficio. Todo tribunal de justicia que llegara a tener conocimiento en cualquier forma de alguna persona se encuentra en situación contemplada en el artículo 82, que es los casos de procedencia de la exhibición personal, eh, confinada o en simple custodia, y se temiere de su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. Muy bien, vamos a continuar. Estamos con respecto al trámite. De conformidad con la misma ley, están obligados el alcalde, jefe subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar donde una persona estuviere detenida, presa o privada de su libertad de denunciar un hecho que dé lugar a la exhibición personal. Ahora bien, ¿por qué hace referencia a esto? Ya empezaron a contestar los compañeros. La compañera Norma Janet Posadas Godoy, buenos días. Artículo 86 de la Ley de Amparo: no puede actuar de oficio un tribunal sin un primer impulso de parte. Apenas se entere el tribunal por medio de escrito, ya puede actuar. Muchas gracias, muy buena respuesta, compañera Norma. Fíjense que en este ejercicio tan sencillo que hago, estamos respondiendo preguntas que van a estar en el examen, porque de eso se trata de comprobar que sí lo hablamos, que sí lo discutimos y que sí lo investigamos, pero no nos quedamos con el hecho de lo que dice el catedrático, porque uno es un ser humano que comete muchos errores, ¿verdad? Y nuevamente el compañero Milton Vernon Powell Flores. Artículo 86, Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. La acción personal sí procede de oficio, y artículo 10 de la misma ley, no, porque es a petición de parte. Así deben de ser las respuestas. Les agradezco mucho para la cantidad de personas que están conectadas, 175, muy pocas respuestas, pero a final de cuentas, mis estimados, si participan o no participan, la cosa es de que les quede claro el conocimiento desde donde ustedes se encuentren, y pues la comodidad de su casa. Sé que algunos incluso reciben la clase manejando con audífonos, otros en el trabajo, incluso hasta escondidas. Pues me tocó en un momento determinado. Pues tanto como recibir las clases virtuales, porque todavía no sabía esta aplicación, pero sí estar estudiando a escondidas, sí me tocaba en un momento determinado en ciertos trabajos X. Entonces tenemos claro esto, seguimos. Ahora bien, les recuerdo que el tema de hoy es conocer cómo se empieza, cómo es el trámite de la exhibición personal. Bueno, con respecto al trámite, ojo con esto, ahorita hay 180 compañeros conectados. Les quiero pedir, les quiero suplicar, y miren cuándo lo estoy diciendo, para el siguiente examen necesito, o sea, la forma de que ustedes vayan a comprobar si ustedes entendieron estas figuras. ¿Se recuerdan la pregunta anterior que realicé? Eh, les puedo colocar una pregunta similar en donde les digo el amparo. Un momento, por favor.
les decía, si yo les pregunto, si yo les pregunto si procede de oficio el amparo, entonces pueden haber 4 respuestas, ustedes lo saben, o 3 posibles respuestas en donde una sí, pero 2 que digan sí, 2 que dicen no, o ustedes ahorita ya saben sí, pero puede ser uno sí, sí sí procede, pero con el fundamento. Entonces, por eso para mí es importante y sí estamos tocando los fundamentos en clase. O sea, no solo decir sí o no, porque no sirve de mucho. Tenemos que saber, tenemos que ir tomando la molestia en ir buscando, señalando, marcando, e incluso coloreando el color, el artículo respectivo que estamos tocando. Empezamos con el trámite. Ok, auto inicial de exhibición personal. Vamos a empezar preguntando qué es un auto. Hay varios memes que indican en derecho, flagrancia no es un perfume, auto no es un vehículo. Hay varios, chistes que se hacen en relación a esto. Entonces, ¿qué es un auto? A ver, un estudiante de derecho que va a contestar qué es un auto y su fundamento. Entonces, para responderle la pregunta, ¿verdad? Hay 3 tipos de resoluciones judiciales y eso lo regula la ley del organismo judicial, que son autos, decretos y sentencias. Autos, decretos y sentencias. Los decretos son resoluciones de mero trámite. Los autos son situaciones que no son tan sencillos como los decretos, pero tampoco tan formales y tan definitivos como lo son las sentencias. Y las sentencias son resoluciones que resuelven eh, eh, le ponen punto final a un proceso. Entonces es una resolución judicial, un auto es una resolución judicial. Entonces dice, un aspecto importante de este auto, es decir, de esta resolución judicial que se debe hacer como producto de que se accionó por una, sea de oficio o a petición de parte, es la declaración que hace el tribunal en nombre de la República de Guatemala. También es una. Fíjense que esa pregunta suelo hacerlo, ¿verdad? ¿En nombre de quién se pronuncia la sentencia? Es derecho procesal penal. La sentencia se pronuncia en el nombre de la República de Guatemala, del pueblo de la República de Guatemala, en ese caso, en nombre de la República de Guatemala, una vez recibida la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, ordenándole al sujeto activo pertinente para que dentro de un plazo que no exceda de 24 horas presente al ofendido. Vale. Esta parte la tenemos que entender. Esto obedece de qué año data nuestra constitución, o sea, en qué víspera. Compañero Kevin Cardona, muy buenos días y mucho gusto. Artículo en la respuesta del compañero, el amparo es a solicitud y la exhibición puede ser a solicitud y de oficio, pero en su mayoría es a solicitud de parte. Sí, es correcto. La mayoría son a solicitud de parte, pero ¿saben qué es lo interesante? Y por eso les digo, todas las participaciones nos aportan porque sí es cierto, la mayoría son, pero una cosa es de que se pueda. Imagínense qué pasa con una persona que está siendo coaccionada, ve pasar, a un abogado, ve pasar a jueces, porque les sucede, ¿verdad? A los privados de libertad, es el ejemplo más claro. Hoy en día, no digo que, porque a veces piden exhibición personal, la han pedido contra el presidente de la República, la han pedido contra diputados, contra la vicepresidenta en su momento, contra ministros, porque no los encuentran. O sea, yo siento una pequeña tergiversación, ¿verdad? Pero a final de cuentas, bueno, que no aparece tal funcionario, bueno, pidamos la exhibición personal. Realmente no hay una preocupación de que la persona esté siendo intimidada o que una persona no esté siendo coaccionada, lo que simple y sencillamente está viendo la exhibición personal porque quieren que aparezca y muchas veces porque tiene una orden de captura. Eso para mí ya es desvirtuar la figura y por eso nos remontamos a los años 80. Ok. Guatemala atravesó un conflicto armado interno desde 1960 a 1996, conflicto armado interno. ¿Qué es lo que pasa durante esto? Fue una situación, ojo, no fue una
no fue una guerra. ¿Por qué no se le denomina guerra? Porque guerra es la denominación que le da el derecho internacional de los conflictos armados a los conflictos que se dan entre dos o más estados. Es decir, si hubiera sido contra El Salvador, es una guerra, contra Nicaragua es una guerra, pero en este caso estamos hablando de un conflicto armado interno, así lo denomina, y repito, el derecho internacional humanitario o derecho internacional de los conflictos armados. De esta cuenta podemos analizar que durante este conflicto armado pues se dieron graves violaciones a los derechos humanos por ambas partes. Debemos de reconocer que independientemente, y ustedes dirán que está hablando de eso, tiene su razón que está hablando de eso, al haber habido una gran cantidad de violaciones a los derechos humanos, es decir, hubieron muchas denominadas desapariciones forzadas, muchos secuestros, repito, por las víctimas, y tal vez dentro de esto vale la pena que analicemos, hay documentos que valga la redundancia, tratan de documentar esto, pero muchas veces estos documentos fueron escritos por parte de personas que estuvieron de una de las partes del conflicto. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Cuando me he tenido el gusto de dar la clínica penal, ¿verdad? Yo les hago la referencia. Miren, a mí se me sale mucho la parte de defensor, a eso me dedico. Entonces, esa es mi óptica. Pero miren qué curioso, ¿verdad? Que coincidentemente, ahorita temprano, pues platicaba un caso con mi hija está de pasante, pues, pero ya se está bien involucrada en temas del Ministerio Público. Entonces me dice, y en tal caso, ¿qué procede? Yo le doy mi punto de vista desde la defensa, y ahora ya analice desde el punto de vista del Ministerio Público. No, pero eso no se puede, porque aquí internamente sucede tal cosa. Entonces todo se ve desde el punto de vista que se analice. Ok, aterrizando a lo que tenemos que ver, que es el autoexhibición personal. Y en este caso, se generó esta figura de la exhibición personal por las múltiples desapariciones y muchas veces las personas estaban detenidas, vamos a utilizar la palabra, en estaciones de policía. Los que son muy jóvenes, pregúntenles a sus papás y los compañeros que son contemporáneos míos, pues tampoco lo vivimos porque éramos muy jóvenes para esa época, pero lo que era en Guatemala la denominada la judicial. Se le tenía mucho miedo, pues no eran personas de particular que se supone que hacían cierto tipo de secuestros, torturas. Les digo, se supone, es la memoria histórica de Guatemala. Ojo, cuando me refiero a memoria histórica, no estoy haciendo alusión al libro, a eso. No lo comparto porque en su momento determinado me ha tocado analizarlo y estudiarlo. Y por eso les digo, fue un conflicto armado en el que ambas partes tuvieron culpa, ambas partes violaron derechos humanos, ambas partes merecen algún tipo de sanción de las cosas que les comprueben, pero pues desde mi humilde punto de vista, pues se ha convertido esto en una cacería de brujas. Bueno, ya despertaron, no les digo, pues ya los conozco, ya despertaron. Y el compañero Kevin Cardona, artículo 88 de la ley de exhibición personal, muchas gracias. Y ley del organismo judicial, artículo 141, literal B. Es cuando estamos hablando del auto. Muchas gracias, Ofelia Argueta. Muchas gracias, José Zacarías, artículo 51, ley del organismo judicial. Muchas gracias. Eso es lo que yo necesito que hagan. Que mencionamos algún fundamento legal y ustedes, entonces, asumo yo, sea de forma electrónica, sea de forma física, agarran su ley. Entonces, ¿qué es un auto? Un auto es una resolución judicial. ¿Dónde está fundamentado esto? En la ley del organismo judicial, artículo 141, literal B. Autos que deciden materia que no es de simple trámite o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deben razonarse debidamente. Muchas gracias, compañero José Zacarías. Ahí está, ya despertaron. Buenos días, el compañero Francisco Luis Huachic Carrillo, relacionado a las solicitudes de exhibición personal, según nuestra ley, indica que se realiza de oficio, pero en la práctica se puede decir que es a petición de parte. El artículo 86, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. ¿Es correcto, mi estimado Francisco?
Aquí la pregunta de la compañera Aura Karina Ordóñez. Buenos días, licenciado, y buenos días a todos. Artículo 29, amparo provisional en cualquier estado del procedimiento. En cualquier estado del procedimiento, antes de dictar, está en el artículo 29 de la ley de amparo, antes de dictar sentencia y a petición del interesado o de oficio, los tribunales de amparo tienen la facultad para acordar suspensión provisional del acto. Según este artículo, sería en este caso que el amparo puede ser de oficio. Es correcto, es uno de los que lo mencionan. Sí, sí es uno de los que lo mencionan. Por eso, muchas gracias. Ahí es donde les digo que ahí empiezan a enriquecerse al tener sus leyes. Yo me imagino al estudiante, pues si está en la comodidad de su cama, qué bien, qué bien. Solo que no procure estar despierto, pero con sus libros o en una su mesita, pues con su desayuno, pues ya compartiendo, pero con sus libros. Tienen que tener sus libros y sus leyes, sus anotaciones. Bueno, ¿por qué contaba un poco de la reseña del conflicto armado? Porque muchas personas fueron secuestradas, es la palabra correcta, muchas personas fueron plagiadas, pero entonces incluso se sabía, o sea, porque llegaban camiones y se los llevaban. Así de simple, se los llevaban. Entonces estaban privando de la libertad a una persona. Entonces llegaban las personas con las autoridades. Entonces de esa historia de Guatemala es de que hay un procedimiento para la exhibición personal. Por eso es que regula lo que regula acá, que dice. Y es la declaración que hace el tribunal en nombre de la República de Guatemala una vez recibida la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, ordenándole al sujeto activo, es decir, quien realizó esa detención o detención ilegal de alguien, pertinente para que dentro del plazo que no excede 24 horas presente al ofendido, acompañe dentro del mismo plazo original o copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente. ¿Qué es lo que debe contener por lo menos lo siguiente? El auto al que estamos haciendo referencia. Ok, tenemos estas son las situaciones que debe de contener como mínimo el auto. ¿Quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó? Indicando fecha y circunstancias del hecho. Segundo, si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia. Y por último, la orden que motivó la detención. Se me desconecta la cámara ahorita, ahí está. Y el tribunal podrá, para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición, ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier tipo de información. Entonces, esta es la información que se debe recabar, que las está solicitando un juez de 1985 para la fecha, sin lugar a dudas. El respeto para las autoridades ha crecido un montón. Que es como debe ser, estar sujetos al poder civil, ya que anterior a esa fecha, pues el poder estaba, el poder estaba en manos muchas veces de gobiernos militares. Recordemos que acaba de pasar el aniversario del 23 de marzo. El 23 de marzo, pues fue una fecha en donde por medio de un golpe de Estado llevó al poder en 1982 a Efraín Ríos Montt, primero por un triunvirato y finalmente se autodecretó como jefe de Estado de Guatemala. Entonces, al tener como jefe de Estado, ojo, jefe de Estado, no presidente, jefe de Estado, por eso es que se denomina decreto ley, aquel que ha sido promulgado durante un gobierno de facto. De esta cuenta podemos analizar que pues no se le tenía mucho respeto al juez del lugar, ¿verdad? Se te considera una autoridad, pero bueno, es el juez, y mucho menos al alcalde. Hoy en día el alcalde, el gobernador, el juez en las diferentes comunidades son los que ostentan el poder, cada uno representando los diferentes poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, respectivamente.
Muy bien. Con lo que es la instrucción inmediata de esto, vamos a hablar varias cosas, vamos a verificar. El compañero Jeffrey Josué Martínez Santos, licenciado, puede ampliar sobre ante qué tribunales se puede interponer la exhibición personal. Por favor, pues no me ha quedado claro. Jeffrey, la respuesta es ante cualquiera. La exhibición personal se puede interponer ante cualquier juzgado. Vamos a ver, ustedes conocerán, bueno, vamos a ver de los lugares que más o menos he conocido yo hace mucho tiempo. Y voy más que todo al juzgado de Escuintla, pero en Puerto de San José, me recuerdo, un lugar donde se encontraba en una esquina empedregada, el juzgado de paz hace mucho tiempo. O sea, porque ustedes pueden llegar a un juzgado de paz si ven que se cumplen las condiciones del artículo 82 de la ley de amparo de exhibición personal. Dicen, vengo a pedir una exhibición personal a favor de tal persona y lógicamente aportar la información. Tengo entendido que está siendo ilegalmente detenido por una autoridad. Se solicita muchas veces. Fíjense que les voy a decir en qué caso procede también la exhibición personal. Bueno, no en qué caso procede, sino que ha cuadrado esto. Y analicémoslo. Y por eso les digo, es una estrategia, si quieren. Es una estrategia. Durante la parte más álgida de la escalada del pico de la pandemia, hace un poquito menos de un año, se dio que muchas personas pues no querían ir a estos hospitales que habilitaron, no los recibían en ciertos lugares y los recibían en ciertos sanatorios muy caros, pero después la gente no podía pagar. Pero entonces hay algunos que cometían, y me tocó asesorar muchas personas de esos, incluso colegas, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? No por ser abogado se tiene recursos ilimitados, porque las cuentas ascendían hasta $250,000 de quetzales, ¿verdad? Por una semana. El punto de esto es de que no los dejaban salir hasta que no pagaran la cuenta. Bueno, pidamos exhibición personal. Pues ahí realmente una persona está siendo privada de su libertad. Ojo, si le sirve el chivo. Se tiene que pedir una exhibición personal y acude al juez. Entonces el juez dice, mire, ¿por qué no dejan salir a tal persona? Mire, es que no ha pagado. Bueno, hagan un convenio de pago, pero usted no puede tener detenida a esta persona. ¿Ya? Es una deuda. Una deuda se debe hacer un reconocimiento de deuda. Hagan el documento, pero la persona tiene que ser puesta en inmediata libertad. O quien no está. Lógicamente ya hay una actitud diferente de la administración, no se quieren meter a problemas. Pero les estoy poniendo un ejemplo ya cómo se aplica hoy en día. Entonces, mi estimado Jeffrey Josué Martínez, y ojalá que tu duda se la haya resuelto a muchos que por el motivo que sea tal vez no la hacían o no la habían entendido, pero ante cualquiera. Ofelia Elizabeth Argueta, ¿por qué al general Benedicto Lucas se les indica la responsabilidad de los soldados que no estaban directamente bajo su cargo y al ministro Rivas no se les indica la responsabilidad de los policías que se dice que tenían la llave del hogar seguro y por lo que no se pudo abrir para, para auxiliar? Y es una pregunta muy interesante, mi estimada Ofelia. Bueno, aquí vamos a meter, porque aquí, como les digo, estamos analizando y las participaciones todas son válidas. Algunos me dicen a veces, es que preguntan cosas que nada que ver. Pues yo me metí a hablar del tema y estamos hablando de responsabilidad en relación a lo que dice la Constitución. Mi estimado Ophelia, yo se lo digo en relación no puedo fundamentar legalmente esto. Sí hay un fundamento en relación a derechos humanos, en relación a que hay un principio que le aplicaron al presidente Fujimori, que la persona que está a la cabeza es el responsable de lo que está pasando abajo. Pero lo utilizan más que todo con fuerzas de seguridad del Estado. Es cierto, la policía es fuerza de seguridad del Estado, pero lo que quieren tomar en el caso, lo que se analiza en estos casos es quién dio la orden. Por eso es que en el caso de los eh, generales o militares en general que los están procesando, desde mi humilde punto de vista, ojo, como les digo, aquí no pretendo meter mi opinión, pero soy jurista, e independientemente que ustedes vean que mi
opinión va sesgado hacia un lado porque tengo derecho a tener una opinión, pero realmente qué tan responsable era para mí. Ah, hay que analizar mucho de que tenga responsabilidad ambos. Y que tenga responsabilidad ambos. Fíjense que se me está desconectando nuevamente la cámara. Después me llaman la atención por eso, pero no lo hago queriendo. Fíjense que mi cámara está activada. La apago y la enciendo para ver si se activa, pero bueno. Entonces, mi estimada, ¿por qué en un caso sí y otro no? Realmente son aspectos ideológicos, aspectos de cadena de mando que ambos tenían, aspectos de ya situaciones muy particulares dentro del caso de Hogar Seguro. Yo estoy en uno de los dos casos Hogares Seguros, no estuve en este de las niñas, estuve en un caso anterior, pero para mí sí hay responsabilidad, pero no al grado que lo quieren, o sea, quieren deducirle responsabilidades a personas que nada que ver. Es un tema un poquito más amplio. Mi estimada Ofelia, recuérdame el tema y tengo algo de información ahí, pero vamos a continuar. Instrucción inmediata. El tribunal, estamos dentro del trámite. Instrucción inmediata. El tribunal debe constituirse en el lugar en que estuviere el agraviado, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento los integrantes del tribunal serán sometidos a procedimiento penal por el delito de plagio o secuestro. Vean lo delicado de esto. Vean lo delicado de esto. Fíjense que no se me activa la cámara, me preocupa porque después cree la universidad que yo lo hago a propósito y no entiendo por qué no se activa. Entonces, fíjense que se le puede llegar a deducir responsabilidades. Hay una señora juez de paz del caso Hogar Seguro que le pusieron una persecución penal por eso. La está pasando bastante mal la señora juez. Créanme que en ese caso, ya se activó. Créanme que en ese caso son casos en los que a mí me gusta incluso acudir o ser medio metido, lo quieren ver, pero son causas en las que yo creo, porque realmente se sentía cohibida en su seguridad la señora juez. Es fácil decir, pero entonces ¿para qué se meten a eso? No, no siempre es así. Es decir, ¿qué juez se va a ir a meter, por decirles, cuando comunidades tienen aprendidas a agentes de la policía, soldados, fuerzas de seguridad del Estado, gobernadores? Y vengo a exigirles que no, esa gente pues enardecida pues le pega fuego a cualquiera. Ok. Una vez recibida la solicitud, se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, ordenándole al sujeto activo, perdón, serán sometidos al procedimiento penal por el delito de plagio o secuestro. Únicamente pueden nombrarse juez ejecutor para que se cumpla con lo resuelto en el auto de exhibición, en el caso de que el agraviado residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que estuvieran conociendo. Les decía que me comentaba una amiga que realmente les toca ir a hacer exhibiciones a lugares muy remotos, lugares muy peligrosos, pero les toca porque tiene que acudir al lugar, en este caso el juez ejecutor. ¿Ejecutor qué? ¿Qué es lo que va a ejecutar? La exhibición personal. En defecto de juez ejecutor podrá comisionarse cualquier otra autoridad o personas cuyas calidades garanticen su cometido. Les repito, estamos en una constitución de los años 80, una cantidad muy poca de jueces y también de abogados para lo que tenemos hoy en día. Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, perdón, fíjense que esto da para una pregunta, para ver si estamos poniendo atención y si estamos leyendo nuestra ley. Es decir, la exhibición personal solamente la puede ejecutar un juez o puede comisionarse a otra autoridad. Sí, sí puede comisionarse. Es más, casi al final de la clase vamos a ver un procedimiento especial de averiguación en donde estas funciones se le pueden delegar a otra persona para que realice un procedimiento especial de la exhibición personal propiamente. Cuando sí se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. Lo mismo ocurre cuando la exhibición personal se hubiere solicitado a favor de personas plagiadas o desaparecidas, compareciendo el juez por sí mismo a buscarlas en el lugar donde presuntamente se encuentren
sugerido o sospechado que pudieran encontrarse. Es una práctica que, como les digo, un poquito más de antes. Por eso salió a relucir el tema del conflicto armado interno, porque por eso debemos de entender por qué se solicitaba eh, la exhibición personal. Situaciones de abuso de autoridad de parte de autoridades, no es que no es alabarlo, pero ha sucedido, sucede y seguirá sucediendo. El abuso de poder es una mala práctica, es un ejercicio atroz y arbitrario del poder, en donde por parte de las personas que deben de proteger, por así decirlo, a, las, a la población, pues está dejando sus derechos. 205 personas conectadas. Fíjense que a estas alturas, por eso es que tardo entre 7 a 10 minutos a veces de iniciar la clase, porque apenas en los primeros minutos apenas habían 40 conectados. Acta y resolución. Les repito, estamos en el tema de el trámite de la exhibición personal. Muchas gracias. Eti Grant Anily Ortiz. No sé si pronuncio bien su nombre. Eli Grant Anily. Asumo que es dama. Perdón. No lo. Es un nombre bastante fuera de lo común. Buen día, licenciado. El contenido del auto tiene su fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias, Anily. Y eso es lo que tienen que ir haciendo, ir viendo dónde está el fundamento de esto, porque sí se los puedo pedir, ¿verdad? Aunque ustedes en el momento agarren y lo vean y así presionen la opción que es, pero significa que están poniendo atención. Le repito, o sea, el buen abogado no es el que se sabe de memoria sus leyes, sino el que sabe dónde y cuándo. Muchas gracias, Vernon. Es que a veces yo tengo un monitor alterno donde veo lo que ustedes están viendo, pero a veces me parece apagada. Gracias, Vernon. Muy bien. Acta y resolución de la exhibición. En la audiencia de la exhibición se levantará un acta en la que se asentarán todas las incidencias que en ella ocurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la resolución, de la exhibición, perdón. Si del resultado del informe y antecedentes resultara que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. En el mismo acto y lugar. Bien, anoche que estaba en Torre de Tribunales, y de hecho solo termino clases y voy para allá que tengo audiencia. Y cuando pasamos por carceletas, siempre es común que las personas que están ahí privadas de libertad por el motivo que sean, están reunidas desde personas por narcotráfico hasta personas por conducir en estado de ebriedad. Pero normalmente lo que le piden a uno es una llamada. Realmente, antes pasaba mucho tiempo ahí, pues esa condescendencia con la gente, pero también se mandan, ¿verdad? O después empiezo a recibir llamadas de las personas que no contestaron. Pero mi preocupación principal es prestarle servicio pues, a mi cliente. Humanamente se les puede sacar una llamada a personas, pero la parte que a mí me da cólera es de que son sus abogados los que tienen la obligación de hacer eso y su abogado no lo hace y lo voy a estar haciendo yo. Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque normalmente me enseñan, solo míreme esto, aquí dice que me debe decretar mi libertad inmediata. Ajá, ¿pasaste audiencia hoy? Sí. Ok. Inmediato significa que de aquí regresas a donde estabas detenido y aquí se procesa la orden de libertad. Esa va a llegar mañana, entonces vas a ir saliendo mañana tipo mediodía. Esa es la inmediata. Pero tanto, todavía me regresan, yo pensé que aquí me iba. No, eso es así el procedimiento. Salvo cuando es en flagrancia, pues de ahí después de que se hace la orden de libertad y pagan una caución económica, que algunos lo conocen como fianza, es que procede. Pero eso, en este caso, sí la libertad debe ser decretada de forma inmediata, porque era una detención ilegal. Y tiene su sentido. Imagínense que viene una persona y se quejó.
y está es un ejemplo nada más, dentro de un cuerpo policíaco, y lo vejaron y violaron ciertos derechos de esta persona. Y resulta que después esta persona se va a ir el juez, entonces, mire, ya le va a dar su orden para que lo liberen. ¿Qué puede pasar con esa persona mientras tanto? Son muchas las situaciones que pueden pasar. Condena en costas. Para empezar, vamos a entender qué son las costas. Y esto aplica en todas las áreas del derecho. Las costas representan los gastos que se ocasionan a las partes con motivo de un procedimiento judicial, cualquiera que sea su índole. Solo habrá condenado en costas para el solicitante cuando, evidentemente, se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria, o que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de justicia. La condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar al tribunal quién es el responsable del pago. Por eso es que está acudiendo un juez ejecutor a verificar qué es lo que está pasando. Ya, esto puede ser en contra de la autoridad que ordenó, permitió o bajo aquiescencia, repito la palabra, o bajo aquiescencia de este sucede. ¿Qué significa la palabra aquiescencia? Que ustedes la van a ver en varios códigos, ¿verdad? Compañero Milton Powell, una duda si, por ejemplo, se sabe o se vio a un particular conocido, reconocido, llevarse a una persona y uno o varios días después no aparece. En este caso, ¿se puede interponer una exhibición personal o procede a denunciar por plagio o secuestro o ambas? Ok, la exhibición personal, por eso les digo, tiene un espíritu, es cuando hay una decisión arbitraria de una fuerza pública, es lo general. Y les puse el ejemplo incluso que se puede pedir contra un hospital, sí, una persona que está siendo detenida ilegalmente, pero en este caso se tiene claro, aquí está, si una persona, ojo, se vio que subió a un particular y después la persona no aparece, pues es un indicio donde la persona puede llegar a poner una denuncia de que puede tener conocimiento de la posibilidad de la comisión de un delito. Entonces, son dos cosas diferentes. O sea, puede ser que yo le dé jalón a una persona y al día siguiente no aparezca. Eso es un indicio que debe ser investigado por el Ministerio Público, pero eso no me convierte en culpable. Y tampoco van a venir a hacer una exhibición personal a mi casa porque están cometiendo una violación a la vivienda, ¿verdad? Respecto a la privacidad y a la vivienda. Son dos cosas diferentes. Si alguien ve que una persona atraviesa por esto, entonces lo que debe de hacer es pues, ir al Ministerio Público y tener la comisión de un posible delito. Repito, debemos de utilizar la palabra posible, porque a esa persona no le consta nada. Y de hecho, si yo estuve en una situación en la que yo fui la última persona que habló con la persona y me llegó a preguntar al Ministerio Público, aporté todo lo que podía o sabía. Vemos la otra pregunta. El fundamento del acta de la resolución. Sí, me están pidiendo en este momento que suba el contenido de las presentaciones 7 y 8 y efectivamente lo haré. Lo voy a hacer, voy a enviarlo. Les suplico que me den siquiera para mediodía. Para mediodía, por favor, solo hago una última corrección que tenía eso y con mucho gusto. Entonces, yo voy a estar subiendo eso a más tardar a mediodía, mis estimados. Me lo están pidiendo y tienen todo el derecho, solo quiero hacer la corrección. Una pregunta. De parte de la compañera ahora Karina Ordóñez, en relación a lo que comentó respecto al ejemplo
que dio que en ocasiones instituciones o cualquier otra compañía quiere retener a una persona por no completar un pago relacionado con el hecho. Me disculpo, mis estimados, sé que no es correcto, profesional ni ético, pero como les digo, si tengo una persona en carceleta de Torre de Tribunales y la familia me está preguntando detalles. Quiere retener a una persona por no completar un pago relacionado con el hecho de que no solo un juez toma parte en la exhibición personal. La consulta es, la consulta es que si la policía en presencia puede también tomar parte para que se realice un arreglo de pago y así la persona ya no esté retenida. Ok, en este caso, la policía puede intervenir cuando hay la comisión de un posible delito. En este caso, pueden acusar, pero realmente la policía en este caso va a decir, no creo que se va a meter mucho. Aquí procede lo que hace un juez. O sea, porque la policía no puede ordenarle a una persona que deje salir a otra, porque no ha hecho un pago. Y además no es aquí quien debe intervenir para un posible, vamos a ver, utilizando la reacción, para que se arregle un arreglo de pago. Ahora les hago la pregunta, si lo que se tiene que hacer es un arreglo de pago, vamos a modificar la palabra, un convenio de pago. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace un convenio de pago? Un convenio de pago, y por eso les digo, tenemos que utilizar el derecho de forma armónica y sincronizada. Dentro de la misma carrera, ustedes entran a fungir como abogados o entran a fungir como notarios. En este caso, artículo 1517 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Eso es lo que se va a hacer, a crear una obligación. Entonces se va a faccionar un documento donde el, el notario, ojo, el notario es el que facciona actas de donde hay un arreglo de pago. Entonces, esto va a ser ante un notario, es el que va a dar fe. Un agente, un respetable agente de la Policía Nacional Civil no puede dar fe, no tiene fe pública. La fe pública la tiene el notario. Entonces, que si procede en este caso, sí puede proceder, pero les recuerdo, aquí la policía no, yo no le veo mucha participación. Legalmente es el juez o para lo que dice el arreglo de pago es un notario. Muy bien, ya estamos con lo que son las costas y vamos a continuar, que nos quedan 15, 17 minutos. Impulso procesal obligatorio. El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que la declara procedente. Ojo con esto, que aquí tenemos otra pregunta de examen. No porque les diga que sea pregunta de examen, sino que son cosas que necesito que tengan claro. O sea, ya la declaró y ahí terminó. No. Establece el artículo 112 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad que al declararse la procedencia de una exhibición personal, los tribunales deberán ordenar que se prosiga la investigación para determinar la responsabilidad acerca de los actos reclamados. Se debe de seguir una investigación, se debe de seguir, no termina ahí de esa forma. Pregunta del compañero Kevin Cardona. ¿Se puede interponer un amparo en contra del Procurador de los Derechos Humanos? La respuesta es que sí. Entonces, Kevin y los demás compañeros, o sea, dependiendo contra quién se va a interponer, y eso sí lo vimos en clase, y lo vimos, les voy a decir cuándo lo vimos, cuando estuve pasando un video donde se le entrevistaba a un colega y le hicieron la pregunta, pues, ¿quién debe conocer? Va a depender quién va a conocer, va a depender en contra de quién se interpone.
Entonces tenemos que buscar la competencia en el caso del amparo. Les pido que lo busquen. Les pido que lo busquen, por favor, porque la pregunta está muy interesante y está básicamente, aquí está. La respuesta, Kevin, porque tampoco, o sea, usted me está haciendo una pregunta, te la tengo que contestar. La respuesta a tu pregunta está en el artículo 12. El artículo 12. Entonces, la respuesta es sí procede y está en el artículo 12, competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de, y el literal indica el Procurador de los Derechos Humanos. Espero haber satisfecho tu pregunta. No hay nada que disculpar, Kevin. Para mí es un gusto y créeme que a mí por utilizar la palabra, me activa sus preguntas, ¿verdad? Porque como ser humano también amanezco un tanto cansado los días sábados después de la jornada, pero me agrada mucho que participen, eso es lo que les digo. Entonces, estamos que lo que establece el artículo 112, ¿verdad? Continuamos con el impulso procesal obligatorio. El artículo anterior no indica a quién debe ordenarse que prosiga la investigación, pero debe entenderse que por ser el Ministerio Público el encargado de la persecución penal, es a dicha institución a donde el tribunal debe de certificar lo conducente. Debe certificar lo conducente de las respectivas actuaciones con el único objeto de que se investigue y en su caso se establezca la responsabilidad penal de quien corresponda. Y nos responde la pregunta del compañero anterior, artículo 12, literal E de la ley de amparo a exhibición personal. Muchas gracias, Milton, es correcto, pero el compañero que pregunta, eso es lo que debe de hacer. Kevin no se quedó con la duda y no voy a venir a decirle yo algunas cositas por cuestión de tiempo. Si les digo, miren, por favor, lean, investiguen, pero mi obligación es responderle la duda. Kevin, espero haber satisfecho tu duda. De eso se trata, por eso estás preguntando. ¿Verdad? Si voy a hacer un catedrático, les digo, pregunten, y cuando me preguntan les digo, investiguen. No sale, ¿verdad? Para eso están ustedes. 220 personas conectadas. Qué gusto, mis estimados. Y continuamos. Entonces, les decía, mis estimados, lo mismo ocurre con lo referente al artículo 109 de la ley constitucional mencionada, que es la ley de amparo, que indica, si como resultado de las diligencias practicadas se tuviera indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso, o sea, la investigación del caso. Debemos entender que en el presente caso no se encontró a la persona en cuyo favor se interpuso la exhibición personal. O sea, se puede dar el caso de que se pide una exhibición personal y la persona no aparece. Recordemos ahorita que también hay cosas que han cambiado. Hoy en día tenemos, pues si bien es cierto, es una copia de sistemas estadounidenses, de sistemas de protección de personas. En Guatemala tenemos dos tipos de alertas: la alerta para niños, niñas, adolescentes, y la alerta para mujeres. ¿Cómo se llaman esas alertas? Y es más, tienen una razón de ser esas. La de mujeres se llama la Isabel Claudina, por dos casos paradigmáticos. De hecho, uno de ellos se acaba de resolver, acaba de haber una sentencia. Ambos casos son casos muy, pero muy tristes de la historia judicial guatemalteca, porque estamos acostumbrados a que las historias son de fuerzas de seguridad del Estado que abusaron en un momento determinado, pero los casos tanto de Isabel como de Claudina son dos casos paradigmáticos que fueron a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque en Guatemala no les pusieron atención. En el caso de una de ellas, una estudiante universitaria sancarlista, que por la forma en que estaba vestido, asumieron que tal vez era una persona que se dedicaba a la prostitución o mala reputación. O sea, asumieron. Hubieron muy malas prácticas por parte del Ministerio Público y por eso fue
la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que le tocó enmendarle la plana a la justicia guatemalteca, decirle usted debió haber hecho eso, y ese principio se llama la debida diligencia. Y continuamos. Esta es la parte medular que da origen al procedimiento especial de averiguación. ¿Van a haber preguntas sobre el procedimiento especial de averiguación? Sí, y eso no está contenido en ninguna ley constitucional. Eso está inmerso dentro del Código Procesal Penal guatemalteco. El Código Procesal Penal contiene varios procesos específicos. El proceso normal, el proceso ordinario, el proceso penal per se, pero tiene procesos específicos. Dentro de eso, juicio de faltas, juicio de delitos menos graves, y en este caso está el procedimiento especial de averiguación, que viene a tomarse como una segunda parte de la exhibición personal. Por eso necesito que ahorita acudan a su Código Procesal Penal, váyanse al final donde están los procedimientos especiales y vamos a ver dónde está el procedimiento especial de averiguación. Ya solo faltan 10 minutos de clase. Esta es la parte medular que da origen al procedimiento especial de averiguación. Antes no se sabía qué hacer precisamente cuando luego de practicar la exhibición no se encontraba la persona. El procedimiento especial de averiguación vino a complementar esta garantía constitucional. Por eso algunos juristas denominan dicho procedimiento como la segunda parte de la exhibición personal. Tiene su lógica. Veamos si tenemos preguntas. Daisy Noemí Méndez. Dice la compañera Daisy Noemí, me conecté muy tarde por cosas electrónicas y no entendí qué significa acción popular en la exhibición personal. Qué bueno que preguntó mi compañera Daisy, porque le aseguro que aparte de usted, otros han de tener esa duda. Y va a ser sujeto de examen o laboratorio, por ahí les va a aparecer una preguntita con eso y yo con mucho gusto se las explico. Pues para eso están acá. Si yo solo estuviera para leerles, ustedes lo pueden hacer en su casa y sin. Ok, entonces la compañera dice, pregunta qué significa la acción popular en la exhibición personal. Ok, vamos a partir de eso. Tenemos 3 garantías constitucionales, lo que es el amparo, lo que es la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Muy bien. En este caso, dijimos que con el amparo se necesita que quien lo interponga está legitimado únicamente la persona que está siendo afectada por una acción. Y si yo estoy afectado, estoy legitimado. Entonces, mi acción es personal. Ok. En el caso de la exhibición personal, que también es una garantía constitucional, hay acción popular, acción de que cualquier persona puede acudir a solicitar que se exhiba el cuerpo de otra persona. Pero acude ¿a dónde? A los tribunales. No es la persona que llega a exigir que eso, sino que acude a los tribunales, está legitimado y es el juez ejecutor quien va a llegar a algún lugar a hacer la exhibición personal. Hoy en día, donde más se practica, el año pasado, en tiempos de pandemia, pues cuando hablé con la juez me dijo que tenía exhibiciones personales hasta por 600 personas, ¿verdad? Entonces no se dan abasto. Imagínense cuántas exhibiciones personales se pueden hacer en un día, ¿verdad? Haciendo como se tienen que hacer, levantando, faccionando el acta. Entonces, en pocas palabras, acción popular es de que cualquier persona puede acudir a solicitar esto, aunque no sea de su interés directo, mientras que en el amparo solo quien está interesado. Espero haber resuelto la pregunta. Procedimiento especial de averiguación. Milton Powell nos indica el artículo 467 del Código Procesal Penal. ¿Es correcto? Así es. ¿Ese es el fundamento? Sí, lo vamos a ver. Seguimos. 6 minutos, mis estimados. Impulso procesal obligatorio. Concluimos haciendo referencia a la concordancia que tiene el artículo transcrito anteriormente, que es el artículo 467, inciso 1 del Código Procesal Penal, donde la Corte Suprema de Justicia intima al Ministerio Público para que en el plazo máximo de 5 días informe a ese tribunal sobre el progreso y resultado de la investigación, sobre las medidas practicadas y requeridas y sobre las que aún están pendientes de realización.
el Ministerio Público no podrá cumplir con lo ordenado sino antes no se hubiera certificado lo conducente a de las actuaciones a dicha institución. Es decir, ahí sí no puede actuar de oficio, sino que es el juzgado el que certifica lo conducente para que se investigue. Les recuerdo que juzgado, el juzgado o el juzgador no está facultado para investigar. En este caso, cuando facultó al juez, es porque es la persona investida de autoridad para decir, ok, ordeno que se libere. No podían facultar al Ministerio Público para que ordenara la salida de una persona. En este caso, sí está facultado el juez, porque el juez tiene jurisdicción para la toma de decisiones, ya que ha sido investido por el Estado. Por parte del tribunal, que conoció de las diligencias de exhibición personal, informando del resultado negativo de la misma. Es decir, con lo que es el procedimiento especial de averiguación. El procedimiento especial de averiguación se instituyó con base a la necesidad de dotar el procedimiento de mayores garantías. Como les digo, antes de esto no se contaba, no se sabía qué hacer, tomando en cuenta que el mismo se sigue por la desaparición de una persona de la cual se tiene fundamento para considerar que ha sido detenida o mantenida ilegalmente por funcionarios públicos. Viene de la mano de la pregunta, o sea, solo se puede pedir una exhibición personal en contra de un funcionario público, no solo en contra de un funcionario público. Aplica el ámbito privado también, pero básicamente pues, su diseño fue para esto, pero como es materia de derechos humanos se amplía, de la cual se tiene fundamento para considerar que ha sido detenida o mantenida ilegalmente en detención por funcionario público, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, por agentes regulares o irregulares, sin que se dé razón de su paradero y a favor de cuya persona se interpuso la exhibición personal sin resultado positivo. Pregunta la compañera Lesbia Magalí. Muy buenos días, Lesbia. Buenos días, la exhibición personal procede para personas detenidas, presas o cohibidas y que sufre violación a sus derechos. Es que anteriormente entendía que cualquier persona podía solicitarla. Vamos a entender esta pregunta porque creo que hay una pequeña confusión. Dice, la exhibición personal procede contra personas presas, detenidas o cohibidas y que sufre violación a sus derechos humanos. Es que anteriormente entendía que cualquier persona puede solicitarla. Cualquier persona puede solicitarla, ya, porque hay acción popular y se puede solicitar a favor de cualquier persona, no solo a favor de los detenidos, estén legal o ilegalmente presos. O sea, la puede pedir cualquier persona a favor de cualquier persona. Espero, Lesbia, si no le quedó claro, me lo indica, por favor, y barajeamos nuevamente esta pregunta. Bueno, la compañera Karen Fabiola Dionisio, la pregunta que me hizo me pareció un tantito personal para responderla acá. Mándeme un correo en la tarde, por favor, y póngale consulta sobre examen y yo le apoyo con mucho gusto, mi estimada Karen. No se me preocupe. El compañero Fervin Vázquez, cuando en un proceso se dice que el proceso ya es una cosa juzgada, ¿todavía se puede interponer amparo? No, no se puede interponer amparo y porque ya está fenecido, ya no hay nada que hacer en eso. Y hay situaciones, pero depende el proceso. Digamos, en el caso de derecho penal, hay un recurso que se llama recurso de revisión, que no obstante una persona ya ha sido sentenciada, ya es cosa juzgada, pero el recurso de revisión es si aparece una prueba nueva, algo completamente novedoso, ¿verdad? Alguien, qué sé yo, alguien confiesa que él lo hizo, aparece una prueba toral, aparece no sé, un diario que alguien confesó que lo hizo, cosas así. Pero fuera en las otras materias, cuando es cosa juzgada, que cosa juzgada no solo es en penal, sino que en las demás áreas del derecho, depende mucho el caso, Fervin. Depende un poco el caso, la pregunta está un tanto bastante amplia. Y tenemos por último, perdón,
En virtud que la doctrina ni la legislación no proporciona una definición, proponemos la siguiente. Estamos viendo el caso del procedimiento especial de averiguación. Es el conjunto de actos procesales conocidos para su tramitación directamente por la Corte Suprema de Justicia, que tiene por objeto realizar la investigación por conducto del Ministerio Público y de otras personas jurídicas y privadas, colaboradores de la misma, sobre el paradero de una persona desaparecida por actos criminales. Es una definición interesante, me parece. Mis estimados, siendo las 8:45, tenemos ahí las preguntas, como siempre, bastante sencillas, y si alguna les da problemas, sé que ahorita se tienen que conectar a otra clase. 230, así me gustaría empezar la clase con 230. Mis estimados, para mí es un gusto. Si hay dudas, pues plantéenlas. Hay una compañera que le dije yo que me tenía que mandar un correo y lo reviso en la tarde, mi estimada. Y para los que nos vemos todavía en la tarde para otra clase, un gusto. Que tengan muy buen día, échenle ganas. Feliz día y muchas bendiciones. Para mí es un gusto saludarlos. Nos seguimos platicando.